Fabiola, esto que nos estás comentando, pues evidentemente impacta en lo que es el crecimiento económico y cuáles podrían ser las estrategias para que generáramos crecimiento económico desde una perspectiva sustentable. Yo creo que una condición fundamental que en parte ha estado deteniendo el desarrollo del país y que no solo detiene el desarrollo del país, sino que nos hace un país muy vulnerable, tiene que ver con la falta de ordenamiento del territorio. Es necesario pensar en la manera en la que se deberían de estar distribuyendo y localizando las empresas, favoreciendo polos de desarrollo, evitando que empresas se asienten en zonas que son de gran fragilidad ecológica, que son zonas en donde se recargan los acuíferos o en zonas en donde ya está identificado que la disponibilidad natural del agua es muy baja. Si este tipo de empresas son intensivas en el consumo de agua, su ubicación es completamente errada. Deberían de localizarse en otro lugar porque si no empiezan a competir por el agua con los otros usuarios, entre ellos el agrícola, el doméstico, el público, comercio, servicios, etcétera, ¿no? Otro punto importante que no tiene que ver con las empresas, pero que me preocupa bastante, es el punto asociado a este ordenamiento, tiene que ver con la falta de cumplimiento. Si tenemos una área natural protegida y sabemos que esa es una zona de conservación y que son los pocos bosques que tienen las ciudades, es de verdad necesario, fundamental, que se cumpla y que no se permita los asentamientos irregulares que terminan incrementando la mancha urbana, degradando ese ecosistema y deforestando. La supervivencia de las ciudades dependen de acciones dirigidas hacia este ámbito. Esto significaría entonces que ha habido durante las últimas décadas una gestión inadecuada para la administración de estas áreas naturales protegidas y en general de los bosques, de los ecosistemas. Tendríamos que empoderar a la sociedad para que exija al gobierno una acción completamente distinta de la que se ha venido haciendo durante décadas. Yo creo que se necesita retroalimentar sinergias entre el gobierno y la sociedad en el sentido de estar siempre al pendiente de estas áreas y reubicar. Si estamos identificando que existen asentamientos irregulares en ciertas zonas, moverlos, reubicarlos, ¿no? Denunciar si es necesario, si hemos identificado que están ocurriendo estos asentamientos irregulares, sobre todo porque la afectación de este tipo de ecosistemas repercute en que los bosques mexicanos sean emisores netos de carbono y no sumideros de carbono, ¿no? Que es parte de sus servicios ambientales. Entonces, estamos desaprovechando por completo esa oportunidad, además de que en muchas zonas boscosas es donde se lleva a cabo la infiltración de los acuíferos, y si la mayoría de las ciudades se abastecen de agua de los acuíferos, necesitamos proteger esas zonas, y proteger esas zonas implicaría hacer cumplir la ley y que los mexicanos entiendan que tienen que cumplir la ley porque la ley existe por un objetivo específico, ¿no? Generalmente el ciudadano viola la ley o transgrede la ley, no la respeta, y el ciudadano dice: si el político, el funcionario, el servidor público no la respeta, ¿por qué me piden a mí que lo haga? Como bien dices, es una corresponsabilidad y significaría esto entonces que los ciudadanos debemos exigir a las autoridades y las autoridades a su vez tienen que ser ejemplo en el cumplimiento de las leyes. Sí, y además, como ciudadanos, tenemos de saber cuáles son nuestras obligaciones y
asociadas a responsabilidades, así como los derechos que tenemos, ¿no? Es una cuestión mutua. Desafortunadamente tenemos la tendencia de siempre responsabilizar de todo lo que ocurre al Estado. Y el Estado en realidad es solamente una pequeña parte de la problemática, ¿no? Mucha de esa problemática también tiene que ver con nosotros como sociedad, que estamos acostumbrados a no cumplir las leyes, que tenemos que aprender a cumplir las leyes, que tenemos que aprender nuestro lugar dentro de este equilibrio natural, ¿no? Si el Estado no lo garantiza, es nuestra responsabilidad también como sociedad hacerla cumplir, porque nuestra supervivencia, nuestra calidad de vida depende de ello. Y cuando ya no tengamos los recursos, ni el agua, ni los bosques, no vamos a poder culpar a nadie, más que a nosotros mismos por no tomar las acciones que debimos de haber tomado, ¿no? Participar, informarnos, tener un mayor conocimiento, saber cuáles son los problemas ambientales que existen, cómo podemos participar, evitarlos, ¿no? No ser cómplices ni de corrupción, ni de un descuido ambiental como tal, concientizarnos en todos los aspectos. Esta urgencia, esta necesidad que nos planteas en la gestión del agua pone en riesgo la supervivencia, nos comentaste, pero también la paz social. Podría ser. En un extremo, la falta de agua o su mala calidad va a generar conflictos sociales importantes. Un claro ejemplo de ello fue el conflicto que tuvimos con las mujeres Mazahuas, que dijeron no vamos a dar de nuestra agua para que se vaya a la ciudad, ¿no? Y obviamente se espera mayores conflictos si las ciudades siguen demandando más agua y si esa agua requiere ser importada desde fuentes cada vez más distantes. Entonces los riesgos que tienen las propias ciudades se transfieren hacia otras entidades muchísimo muy lejanas, en distintas cuencas, en distintos estados, y eso realmente es irresponsable. Las ciudades deberían de tratar de ser autosuficientes y buscar distintas formas de abastecerla. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México se están analizando traer agua desde otras fuentes porque el sistema Lerma-Cutzamala en algunas décadas va a ser insuficiente. Sin embargo, a lo mejor la estrategia no sería buscar traer agua desde fuentes más lejanas, sino pensar de qué manera lo usamos de manera más racional. Reducir consumos, captar agua de lluvia, reparar las fugas donde se pierde casi el 38% del agua, ¿no? O sea, hay muchísimas acciones que no necesariamente deberían de optar por enfocarse solamente en la oferta del agua, sino más bien en un uso más eficiente de ella. Fabiola, ¿cuál es el compromiso que tienes como ciudadana con el medio ambiente? ¿Qué haces tú en el día a día para cuidarlo, para protegerlo? Trato siempre de reflexionar de qué manera yo puedo contribuir a hacer de este país el país que queremos. Uno es a través de la investigación. O sea, siento que como investigadora, como académica, tengo una gran responsabilidad con mi país para estudiar todos los problemas ambientales, conocer los impactos, conocer los grupos más afectados y tratar de pensar en soluciones y alternativas, que eso sería una manera en la que yo contribuyo directamente, pero además también puedo contribuir de distintas formas tratando de hacer un consumo más eficiente del agua, un consumo más eficiente de la energía, tratar de usar el automóvil lo menos posible, apagar la luz de las habitaciones cuando no se están usando, las computadoras cuando no se están usando, procurar no tirar la basura, por ejemplo, es una medida muy sencilla, pero si tenemos basura en los carros o en las manos, bueno, no la tires a la avenida, ¿no? Guárdala y cuando llegues a tu casa dispones de ella, tratar de disponerla, tratar de reciclar, tener un patrón de consumo un poco menos dispendioso. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara, les agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.